de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios accidentes ocurrieron en Aruba durante este fin de semana. Fundación Parque Nacional Aruba ahora será también autoridad para la conservación. Propuesta para crear fondo para financiar la guerrilla del ELN en Colombia genera polémica. Mujer en Ecuador fue secuestrada delante de su familia. Así fue la reacción del pequeño Ethan con el video del jugador Paulo Dybala. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como todos los días, esperando que hayan tenido un muy buen fin de semana, especialmente el día de ayer en la celebración del Día de los Padres, y también esperando que tengan una semana muy bendecida. Comenzamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con algunos incidentes que ocurrieron en la isla durante este fin de semana. Sabemos que autoridades como el cuerpo policial, bomberos y la ambulancia siempre tienen que estar pendientes de la cantidad de hechos que ocurren durante el fin de semana. Ayer en la madrugada a la 1:40 ocurrió un accidente en la vía de Matividiri a Natural Bridge, la piscina natural, en donde un automovilista perdió el control de su auto chocando contra una roca bastante grande que se encontraba al costado de la vía y terminó volcando su auto. El conductor resultó levemente herido y por eso la ambulancia tuvo que llegar al sitio del accidente para brindar los primeros auxilios sin ser necesario llevarlo al hospital. El vehículo terminó con la parte frontal destruida, todo el bumper delantero destruido y allí resultó volcado hacia uno de sus lados, por eso tuvo las dos llantas al aire. Se pudo observar la presencia policial cerrando la vía para de esta forma atender lo que ocurrió. También en otro hecho que ocurrió ayer domingo en la madrugada, la policía se presentó con urgencia al área de West Strat justo al momento en que terminaba una fiesta de jóvenes en un club nocturno en este lugar. Los agentes se percataron de que se estaban registrando algunas peleas, sin embargo todavía no llegaban los refuerzos policiales para poder intervenir. Los efectivos allí comenzaron a correr a diferentes jóvenes que estaban fomentando el desorden pero sin ningún resultado. Por ese motivo los agentes policiales pidieron refuerzos para intervenir en diferentes discusiones que se estaban desarrollando y se estaban saliendo de control. 7 patrullas policiales llegaron a este lugar, entre ellos de Santa Cruz, North y el equipo de Flexity acudieron al llamado para reforzar a las autoridades del distrito de Playa. Las autoridades presentes le pidieron a los jóvenes abandonar el lugar. Los jóvenes que no acataron las instrucciones fueron intervenidos, pero al final ninguna persona resultó detenida. La semana pasada se llevó a cabo un evento importante para la Fundación del Parque Nacional Aruba, en donde ellos van a pasar no solamente de ser una fundación del parque a también ser una instancia de conservación. Esto fue lo mencionado recientemente por el ministro de Naturaleza, el señor Ursel Arens. Nós está no lançamento de FPNA Sumax, Multiple Annual Corporate Strategy de 2023 para 2032. Esse aqui é um plano estratégico caminho com a FPNA passa de Park Management para Conservation Authority e me quer essa aqui netamente também o que está feito e está passa preciso de lo que o Ministério de Natureza sua visão tá e que nós sabemos implementar. E me serviço que a também nós estava tendo oportunidade conjuntamente com o governador de Aruba e também com a diretora CEO de ATA e também rector da Universidade de Aruba, conjuntamente planta 4 matas simbólicas para dar início também na transformação aqui na e quando está andando com nossa natureza. E me quero felicitar a FPNA para o tremendo trabalho que na Binta Hassi e me seguro que não por conta, ou tanto seguro que não por conta do sustento do governo para implementar isso aqui também. E me quero que abrir a hora para a comunidade de Aruba inteira reconhecer que a natureza é uma prioridade e nós todos temos que trabalhar juntos para conservar e preservar nossa natureza. De maneira FPNA mesmo bisa, Nature First, agora que nós momento que como comunidade nós reconhecer isso aqui também.
cambiando de tema, como les hemos mencionado, Stichting Katholiek Onderwijs Aruba, más conocido como SCOA, ellos tienen un programa de un año conocido como Prisma para los niños que puedan tener un mejor holandés. Pues recordemos que hasta este próximo 30 de junio hay plazo para poderse inscribir y participar de Prisma. SCOA, que es Stichting Katholiek Onderwijs Aruba, abrió sus inscripciones para el programa conocido como Schakelklasse Prisma para el año escolar venidero y que continúe hasta el fin del mes de junio. Prisma es un programa de un año que se enfoca en el idioma holandés para así preparar a los niños que no hablan este idioma de la mejor forma posible para que se integren en el colegio regular exitosamente, en donde sabemos que el holandés es el lenguaje primario. El programa de Prisma se evalúa a la vez el desarrollo académico, avance de cada niño, no solamente la prestación que tiene para aprender, pero también para los desarrollos que tiene y de lo más importante, el crecimiento en general. Por ese motivo, SCOA ofrece el programa de Prisma en los dos colegios. Uno de ellos es el Colegio Santa Familia para los niños entre 8 y 9 años y también en el Colegio Laura Wernet Pasquel para los niños entre 10 y 11 años. Por ese motivo podrán registrarse a través de www.scoa.aw y allí se podrán inscribir totalmente digital. Podrán ir también en el sitio web donde dice Schrijven y después elegir Prisma. De allí deberán seguir las instrucciones en el sitio web para poder completar la aplicación de cada niño. Si tienen alguna duda podrán pasar libremente a la oficina de SCOA situada en Copernicusstraat número 11. Recuerden que la última fecha de inscripción para Prisma es este próximo 30 de junio del 2023. Para más información también podrán llamar al 523-1800. Y empezamos nuestra ronda internacional en nuestra hermana isla de Curazao, pues ayer domingo fue encontrado sin vida el cuerpo de un hombre flotando muy cerca de los acantilados en una de sus playas. En este momento se está desarrollando una investigación para saber la procedencia, pero también la muerte de esta persona. El cuerpo de un hombre aún no identificado fue encontrado flotando cerca de los acantilados en la playa Canoa ayer domingo en Curazao. Fue visto por un transeúnte que notó que tenía los pies y las manos atadas y que flotaba boca abajo. A su llegada, la policía confirmó que efectivamente se trataba de un varón fallecido y que además de estar amarrado, también presentaba signos de trauma. Los bomberos fueron llamados a la escena para poder ayudar con la recuperación del cuerpo, ya que estaba en un lugar muy difícil entre los acantilados y el mar que estaba muy bravo. La investigación continúa para así determinar quién es la víctima y por qué estaba de esta forma bastante golpeado y quién fue el responsable de su muerte. Nos vamos ahora a Colombia con una polémica que se ha generado después de que se estuviese hablando de crear un fondo para así poder financiar la guerrilla del ELN. Pues allí hay una gran polémica porque muchas personas, entre ellos toda la bancada conservadora, está en contra de esta propuesta. El viernes 9 de junio, luego de firmar el cese al fuego, el jefe de la delegación del ELN hizo esta afirmación refiriéndose al secuestro y a la extorsión como sus fuentes de financiación. Por ejemplo, si nosotros cobramos impuestos en las regiones, ¿esos son finanzas del ELN? ¿Se mantendrán? Sí, por ahora, sí. Esa es la palabra, por ahora. Bueno, por lo general nosotros no hablamos de secuestro, hablamos de retenciones. Si no son necesarias, no se harán. Hoy la propuesta confirmada por altas fuentes del gobierno sobre un fondo internacional para financiar a ese grupo y evitar acciones ilegales generó polémica en el país. En el Congreso de Asobancaria, el fiscal Francisco Barbosa calificó la propuesta de alucinante e inaceptable. No podemos entender, por ejemplo, esas propuestas alucinantes que se han hecho en los últimos días, que espero que no sean reales, de que se quiere establecer no un subsidio para que el ELN deje de delinquir, sino una vacuna contra los colombianos. Al respecto, Monseñor Luis José Rueda también se pronunció. Esos temas de las finanzas de estos grupos tienen que ser unas finanzas que respeten la vida de las personas, tienen que ser unas finanzas sin secuestro, tienen que ser unas finanzas sin extorsión, porque de lo contrario serían unas finanzas que
de todas maneras esclavizan y victimizan a las familias más pobres de todas las regiones del país. Algunos académicos dicen que esta podría ser una solución a la financiación del ELN en medio de los diálogos. Una familia en norte de Santander, en Colombia, se encuentra preocupada porque no saben del paradero de una joven que se encuentra viviendo en el Perú, una joven de cerca de 35 años que no ha vuelto a tener contacto con su familia. Ella es Jessica Lázaro, una joven de 23 años que salió de Cúcuta el 2 de abril hacia Lima, Perú, en busca de mejores oportunidades laborales. Viajó con su hermano, pero él regresó a Colombia a mediados de mayo. Jessica se estaba quedando en casa de su padrastro en ese país, pero desde el 20 de mayo no se sabe nada de ella. Estoy bastante preocupada porque pues con mi hija manteníamos comunicación casi que a diario y pues ya vamos a cumplir un mes sin saber de ella. Eso me tiene bastante preocupada y obviamente pues la niña extraña a la mamá. Jessica tiene una niña de 4 años que la espera. Según el relato de su mamá, le había comentado que solo iba a Perú a trabajar unos meses. Pues ella se fue a Perú con el ánimo de conseguir algo mejor, ¿sí? Pues como de cambiar de ambiente, conseguir un trabajo, no definitivamente, sino sí por lo menos por unos meses, porque ella me ha dicho, mami, yo voy, trabajo unos meses, regreso en diciembre. La familia de Jessica no pierde la fe por tener noticias de ella pronto y con oraciones piden por su regreso. Estamos muy preocupados por ella, no hemos tenido noticias desde el día 20 de mayo sobre su paradero. Hemos buscado ayuda en muchos medios de comunicación. También estamos preocupados porque no hemos logrado contactar con medios de comunicación peruanos que nos ayuden a difundir la noticia en ese país y a ejercer presión sobre las autoridades peruanas para que la investigación avance. Los familiares dicen que la última vez que tuvieron información de ella fue cuando iba a cobrar su sueldo en una cevichería de Lima, en Perú, junto con un amigo de ese país. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron durante este fin de semana en San Diego, en el Ecuador, cómo delincuentes llegaron hasta una vivienda y secuestraron a una señora en presencia de su familia. En redes sociales han comenzado a circular el momento en donde una mujer fue secuestrada en menos de un minuto en el interior de su domicilio ubicado en Ecuador. Esto mientras su esposo observaba el momento impotente sin poder hacer nada. En la grabación se puede apreciar cómo la pareja va llegando a un hogar. La mujer parece que baja para ayudar a cerrar el portón del hogar cuando aparece un vehículo del cual descendieron 5 hombres y en menos de un minuto se llevaron a la mujer. Los hechos ocurrieron recientemente en la localidad de Santo Domingo, allí en el Ecuador, cuando la pareja al ingresar a su hogar llega un Chevrolet Spark color gris sin placas y con los vidrios polarizados, del cual bajan hombres armados y amenazan a la mujer. Allí ella corre despavorida. El hombre que se encontraba arriba de la camioneta se baja, pero es detenido por uno de los hombres armados que le apuntan con un arma de fuego y lo obligan a tirarse al piso, mientras sus compañeros toman a la mujer y la sacan del domicilio. Al ver cómo se llevan a ella, él intenta levantarse, pero sus intentos son en vano, ya que el secuestrador lo retiene y él comienza a repetir gritando que lo llevaran a él. Lamentablemente los hombres ignoran al esposo, suben a la mujer al vehículo y se van del lugar. En este momento las investigaciones pendientes se están desarrollando. Entre tanto, en Costa Rica, con ráfagas de más de 100 kilómetros por hora, los vientos están dejando las consecuencias. Vallas por doquier, pero también se levantó un techo, como van a ver a continuación. Al momento de ocurrir esto, las condiciones climáticas eran normales, comentan los lugareños. En segundos todo cambió. Este caso corresponde a la comunidad llamada Quebrada de Palo en San Carlos. Tanto la tapia como el garaje fueron dañados por las ráfagas. Fue en segundos, en realidad no le puedo explicar en qué momento fue que sucedió. Un viento muy fuerte en realidad, que comenzó como de aquel lado. Bueno, primero se fue la luz, digamos, nosotros estábamos allá arriba. De hecho yo le dije a mi hermano, va a llover, corre, cierra las ventanas. Justo como acá en el frente fue cuando nosotros, no, esto no está normal, porque el viento comenzó una brisa muy rica, medio fuerte, pero digamos ahí más o menos. Cuando de repente solamente yo le dije, ¡Anessa, corra, cierra la ventana porque no es una lluvia, será un tornado! Y fueron en cuestiones de segundos que el viento desde ahí arrasó con el portón entero.
sí fue bastante en realidad preocupante, susto y un poco de gritos ahí, un poco de desesperación, porque sí fue bastante preocupado. Panoramas muy similares se repitieron por diversos sectores de la zona norte. También se cayeron gran cantidad de vallas publicitarias y rótulos. Cambiando de tema, ampliar las vías legales para poder ingresar a los Estados Unidos es la meta que tienen estos centros de procesamiento de las personas inmigrantes que ya van a ver cómo podrían legalizar su estatus de forma en los Estados Unidos. Por ese motivo se abrieron diferentes centros de acopio que hoy, 19 de junio, empezarán a funcionar en países como por ejemplo en Colombia. A partir del 19 de junio, con una fase inicial de implementación de las oficinas de movilidad segura de 6 meses de duración, recibiendo solicitudes con el propósito de identificar y registrar a los migrantes irregulares. Con este anuncio, la Cancillería de Colombia confirma que los centros de procesamientos migratorios, también llamados puntos de movilidad segura, que Estados Unidos tendrá en Colombia y Guatemala, abren sus puertas en el país andino con el objetivo de trabajar por una migración regular. Lo que se ha venido planteando es que estén operados por organizaciones internacionales que ya tienen presencia en el territorio colombiano y en las diferentes regiones del país. ACNUR, por ejemplo, tiene un trabajo clave. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, rescatan este trabajo conjunto para proteger los derechos de las personas que deciden migrar. Es un paso positivo que puede ofrecer alternativas reales a personas desesperadas que arriesgan sus vidas para encontrar seguridad y soluciones. Programas de refugiados, reunificación familiar y hasta permisos laborales en los Estados Unidos son algunos de los beneficios a los que se pueden acoger los migrantes que sean elegidos en estos centros. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esta es la importancia de reducir el tiempo de los menores en las pantallas durante esta época de vacaciones. Seitar lança seu serviço com mais hobby, Bosch Data Mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, Bosch Data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É Wiki Data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, Bosch Data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, Mai. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom, di como sota que baby que tem? Sim, me solta com ele que tem. Ando Kiko. Não, ho. Nós sabemos para spray, nós temos para spray para dentro. Então, manem, não é que mais cava. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas no momento de spray. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, a mim disse 6 horas só, que o comum mais se queda por menos 2 horas para fogo. 15 kamay. Mai, por con esse? Ai, sim, me por com ele. O mês me tá por com ele tem muito esquito. Ok, Mai, o trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dem back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que ahorita empieza la temporada de vacaciones y para los padres de familia es muy importante reducir el tiempo que nuestros niños, los menores, pasan en las pantallas, celulares, computadores y tablets. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Desde consolas de juegos hasta televisores, teléfonos inteligentes y tabletas, los niños y adolescentes pasan mucho tiempo enfrente de las pantallas. La mayoría de los niños de edad escolar están pasando más de 7 horas por día enfrente de las pantallas. Wendy Palmer, del Cuidado de Salud Infantil de Atlanta Strong for Life, dice que la recomendación de la cantidad de tiempo de pantalla varía dependiendo de la edad del niño, pero para aquellos que están yendo a la escuela se recomiendan menos de 2 horas por día. El tiempo de pantalla, cuando es excesivo, puede impactar el sueño, puede impactar la actividad física y más recientemente la evidencia más clara es realmente ver el impacto del tiempo de pantalla excesivo en la salud mental de los jóvenes. Para limitar el tiempo enfrente de pantallas durante las vacaciones, Palmer aconseja mantener algunas de las mismas rutinas del año escolar. Instale zonas libres de pantallas, especialmente en los cuartos o en los paseos de autocortos. Utilice ese tiempo para hablar con sus hijos. Comprométase a no usar dispositivos durante la cena, eso va para los padres también. Y ella dice que está bien que los niños se aburran. El aburrimiento es un componente necesario para que los niños aprendan, se adapten y aprendan a de qué otra manera se pueden entretener. Palmer pide que anime a sus hijos a ser activos y que jueguen en persona con otros niños, tanto adentro como afuera. Dibujar, pensar en escribir, pensar en leer, realmente impulsar algunos de esos comportamientos que los niños asocian con ir a la escuela y esas cosas, esas son oportunidades en casa. Y vean este enorme cocodrilo que se adentró a una piscina de unos habitantes en una casa en Florida, en los Estados Unidos. Allí tuvieron que llamar a un parque de conservación para que sacaran al enorme reptil de la piscina. En video quedó registrado el tremendo susto que vivió una familia en Florida, en los Estados Unidos, cuando encontró en horas de la madrugada a un cocodrilo de 3 metros en su piscina. Expertos en vida silvestre acudieron a la propiedad para capturar al animal y trasladarlo a su hábitat natural. Las imágenes muestran la lucha de Todd, un cazador experto, por asegurar al enorme cocodrilo en medio del riesgo que suponía toda la situación por la fuerza y el tamaño de este animal que salpicaba gran cantidad de agua alrededor de la piscina. El hecho se presentó allí en Plantations Cay, una isla en el condado de Monroe, en Florida. Finalmente, luego de varios minutos y con ayuda de su asistente, lograron sacar al cocodrilo de la piscina. Y llega nuestra sección de las más virales y les presento a esta joven TikToker en Caracas, Venezuela, que allí estuvo repartiendo sonrisas, pero también perros calientes a aquellas personas que simplemente le dieran una sonrisa. ¿Quieres salir a comerte unos perros conmigo? ¿Cómo es eso? Yo soy el poeta, Leonardo. ¿Hace cuánto no te comes un perro, Leonardo? En redes sociales abundan las muestras de solidaridad que generan una gran ternura debido al deseo de ayudar que tienen muchas personas. Sin embargo, una mujer en Venezuela ha superado los límites al decidir repartir comida en la calle. Una publicación en TikTok reveló que esta joven gastó $100 para alegrar a personas desconocidas. Desde su cuenta en TikTok, en donde comparte contenido, esta joven de Caracas ha ganado cierta fama debido a su reciente buena acción en una de las calles de su localidad, en donde brindó ánimo a muchas personas. El video, que ha acumulado más de 3 millones de reproducciones, muestra cómo ella decide gastar estos $100 para comprar la misma cantidad de perros calientes y regalárselos a personas desconocidas que simplemente se encontraban en la calle y con diferencia de una sonrisa. Y a esta hora llega el recomendado del día y viene por parte de Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba. Llega el artículo de la semana de Ceitar, auriculares intraauditivos deportivos marca Skullcandy con micrófono.
Estos auriculares son inalámbricos CoolBuds. CoolBuds AirBuds es un par automático y podrán utilizar para así disfrutar de la música mientras lo utilizan, estando en el trabajo, quizá en horas de gimnasio, viajando y gozando. Cerca de 15 horas podrían tener estos auriculares. Podrán visitar cualquiera de las tiendas de Teleshop y los podrán obtener por solo 47 florines y mientras que haya en stock. Visiten cualquier Teleshop de Seitar. Y vean a este artista callejero que se subió a un metro y al mejor estilo de la canción de Frozen, allí estuvo deleitando a los presentes. No cabe duda de que los curiosos momentos que se comparten en TikTok se vuelven virales a los pocos minutos, y este es el caso de este joven que muestra cómo interpreta la canción de Frozen allí en el metro, transporte público de Argentina. El clip hasta el momento cuenta con más de 1 millón de reproducciones. Como se aprecia en el material audiovisual, el joven realizó diversos movimientos y piruetas en el pasillo de este subte. Después llama la atención de todos los pasajeros que se encontraban en la unidad. Él se desplaza de un lado a otro con ayuda de unas ruedas que incorpora a sus zapatos. Finalmente, y como nunca en la película Frozen, asimismo en el videoclip se observa que los pasajeros que van en la actuación de este joven muestran gestos de asombro y no quitan la mirada del joven. Además, varios de ellos lo grabaron con sus cámaras. Luego de ser difundido el clip, varios ciudadanos se manifestaron acerca de los pasos y lo sorprendente de las piruetas que él ejecutó. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra, y en este momento les presento a este perrito que escucha por primera vez los latidos de quien será su hermanito. Pues esta es la imagen del día en nuestra sección de las mascotas de Alejandra. Un perrito se volvió viral en redes sociales luego de que fuera compartida su reacción al escuchar los latidos del bebé que esperan sus dueños. Una cuenta compartió este metraje en donde este perrito de raza American Bully, que vive el día a día junto a sus propietarios. Recientemente, una de las publicaciones allí se dio cuenta, con la ayuda de sus dueños, cómo él logra escuchar los latidos de quien sería su próximo compañero de aventuras. En las imágenes puede evidenciarse cómo su propietario le coloca los auriculares allí con un fonendoscopio en las orejas e inmediatamente el perrito comienza a mover la cabeza. Acto seguido, el perrito se mostró sumamente afectuoso y lamió la panza de su dueña. Y los dejo con esta bonita historia de nuestro querido Ethan, el niño con piel de mariposa, que recibió el mejor mensaje por el jugador de fútbol de Argentina, Paulo Dybala. Just arrived Ethan's house. He is waiting. Anouk Eyman es una modelo e influencer de Aruba muy reconocida por sus videos, pasarelas y por estar en el mundo de la moda. A través de las redes sociales publicó un video muy emotivo en el cual llegó hasta la casa de Ethan, el único niño en Aruba con epidermólisis ampollosa, que es un grupo de trastornos en los que se forman ampollas en la piel después de una lesión menor, para sorprenderlo con un mensaje muy especial de uno de sus jugadores favoritos, el argentino Paulo Dybala. Hola Ethan, ¿cómo estás? Espero que muy bien, soy Paulo. Quería mandarte este video para saludarte, poder mandarte un fuerte abrazo, mucha fuerza. No hay que rendirse en este momento, todos estamos contigo y te deseo siempre lo mejor. Un fuerte abrazo, amigo. Nos vemos pronto. ¿Qué es esto? Dybala. Anouk llegó a su casa para ver su reacción, la cual fue posible gracias a Purple Miami y al jugador Paulo Dybala, quienes quisieron darle un mensaje esperanzador en su recuperación, especialmente en estos momentos cuando se recupera de su más reciente cirugía. Sabemos que Ethan es un guerrero y continuará luchando y peleando en contra de su enfermedad. Muchas gracias por tomarte el tiempo de hacer este video. Las palabras no pueden expresar lo agradecida que estoy. Definitivamente robaste el corazón de Ethan y de Aruba. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.